Hola lectores de YouTube, el día de hoy vamos a ver el libro La Metamorfosis de Franz Kafka, una de las obras más célebres de Franz Kafka, publicada por primera vez en 1915. Es una novela corta que narra la historia de Gregor Samsa, un comerciante que un día se despierta transformado en un insecto gigante. A lo largo de la historia, Kafka explora temas como la alienación, la identidad y la relación entre el individuo y la sociedad. Está dividida en 3 capítulos los cuales vamos a ver uno por uno. Empecemos. Capítulo 1. Una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó transformado en un monstruoso insecto. Tenía muchas patitas que se movían sin que él pueda controlarlas, y todo indicaba que no se trataba de un sueño. El reloj indicaba las 6:30, y el tren salía a las 5. No podía comprender cómo pudo quedarse dormido si el despertador sonaba todos los días a las 4 de la mañana, y tan fuerte que hasta hacía vibrar los muebles. Pero no era momento de lamentarse, debía levantarse o perdería su trabajo. Si bien había perdido el tren de las 5, podía alcanzar el de las 7 si se daba prisa. Pero no era posible salir de la cama, se balanceaba sobre su enorme caparazón, pero no lograba llegar ni al borde. Su mamá llamó a la puerta. «Gregorio», dijo ella, «van a ser las 7, ¿te pasa algo malo?». También llamó su padre y hasta escuchó la voz de su hermana, pero él los calmó diciéndoles que no pasaba nada y que enseguida se levantaría. Pero no podía levantarse aunque lo intentaba. Quiso rendirse, decir que estaba enfermo y descansar un día. Pero no era tan fácil, vendría su jefe a buscarlo, traería a un médico, el que se daría cuenta que Gregorio no estaba enfermo, y lo botarían de su empleo por perezoso. Y Gregorio no podía perder su trabajo, por lo menos ahora no, en 5 años podía ser, cuando termine de pagar la deuda de su padre, pero ahora no, su familia lo necesitaba. Miró una vez más el reloj, eran las 7, había perdido el segundo tren, definitivamente estaba en problemas. En ese momento oyó que tocaban a la puerta y que alguien decía, «Buenos días, ¿está Gregorio en casa?». Era la voz del gerente, ya no era tiempo de estar jugando o perdería su trabajo. Giró con todas sus fuerzas y cayó de la cama a la alfombra. Sus patas se acomodaron perfectamente al piso y se acercó a la puerta. Tocaron a la puerta, el gerente le increpó su actitud. «No lo puedo creer, señor Samsa, yo había confiado en usted y usted ni siquiera quiere ir a trabajar. Además, es muy sospechoso que ayer usted tenía que hacer unas cobranzas y hoy, en vez de llevar el dinero, se queda en casa». «Muy sospechoso, señor Samsa, muy sospechoso». Gregorio estaba disgustado, ¿por qué lo trataba así? Él sería incapaz de robarle a sus patrones, además tenía años de un trabajo impecable, pero ni eso valoraba el gerente. «Un momento por favor», dijo Gregorio, «ya me levanto, me he sentido mal por la mañana pero ya estoy bien y voy a trabajar, así que no se preocupen». Al otro lado de la puerta, el gerente y la familia de Gregorio no habían escuchado palabras, sino sonidos monstruosos, silbidos, gruñidos y resoplidos. Grete fue a buscar a un médico y la criada corrió a buscar a un cerrajero para forzar la puerta y saber qué le pasaba a Gregorio. Pero Gregorio logró abrir la puerta antes. Usó su mandíbula sin dientes y se hizo daño, pero giró la manija de la puerta. «Al fin», exclamó el gerente y entró antes que los demás a la habitación. Cuando vio al insecto se quedó estático y mudo, la madre cayó desmayada y el padre amenazó a Gregorio con el puño para que no se acerque. El único que mantuvo la calma fue Gregorio. «No se preocupen», dijo Gregorio, «cualquiera tiene una indisposición, pero ya estoy bien, en un minuto me cambio y voy a trabajar. Además, voy a trabajar el doble para compensar mi tardanza, pero no piensen que soy un perezoso». Nuevamente lo que oyeron todos no fueron palabras sino balbuceos monstruosos. El gerente huyó casi a la carrera, Gregorio fue tras él pues temía perder su trabajo y como estaba apoyado en la puerta pudo pasar su ancho caparazón de lado. Pero cuando quiso regresar a su habitación, no podía pasar por la estrecha puerta. Su padre había salido a detenerlo pensando que atacaría al gerente, y con la rabia que sentía no se fijó que Gregorio tenía el caparazón incrustado en el marco de la puerta y de un empujón lo envió al fondo del cuarto. El caparazón de Gregorio se hirió y de las llagas salía un líquido verdoso. Capítulo 2. El resto de ese día Gregorio lo pasó durmiendo. Cuando despertó encontró una bandeja con su alimento preferido, leche, y en ella nadaban pedacitos de pan. Al instante Gregorio supo que su hermana había puesto ahí la comida. Se acercó emocionado a comer pero al primer sorbo sintió asco y se sorprendió pues nunca la leche le había causado esa sensación. Intentó de nuevo, pero era imposible, asqueroso. Así que se arrinconó debajo del sofá y pasó durmiendo y con hambre la primera noche de insecto. En la mañana su hermana entró al cuarto, y al ver que Gregorio no había comido,
como adivinando sus pensamientos, sacó el plato con leche y a cambio le trajo varios alimentos descompuestos, vegetales, restos de comida, un queso mohoso. Y dejó solo a Gregorio, que solo entonces pudo comer, y esta vez también se sorprendió, pues lo que antes habría sido repulsivo para él, ahora era delicioso. Terminó y volvió a esconderse bajo el sofá. Más tarde, Grete limpió todo mientras Gregorio estaba escondido, pero la muchacha podía ver el bulto tenebroso debajo del mueble y aunque evitaba mirarlo, sentía su presencia y eso incomodaba a ambos. Y aunque la única que se encargaba de cuidar a Gregorio era su hermana, la situación se hizo cada vez más tensa. Ella abría de par en par las ventanas de la habitación cada vez que entraba en ella para que escape el hedor del insecto. Pero eso mortificaba a Gregorio, que habría preferido que las ventanas no solo estén cerradas sino que también estén corridas las cortinas. Una noche, Gregorio escuchó la conversación de su familia. La puerta de su cuarto daba al comedor. Las conversaciones en casa ya no eran alegres ni joviales, casi no se hablaban, todo había entrado en un estado de petrificación. La criada se había ido y habían contratado otra bastante mayor. Y aunque la hermana era la única que se encargaba de Gregorio, continuamente su madre declaraba su intención de ver a su hijo y conocer su estado, pero su padre y Grete se lo impedían. Gregorio estaba de acuerdo con ellos, no quería que su madre, ni su hermana, ni nadie, pase malos momentos por su culpa. Así que, aunque demoró 4 horas, arrastró la sábana de su cama y la llevó bajo el sofá, donde se tapó con ella y evitaba que su hermana se aterrorice cada vez que entraba a limpiar la habitación. Por ese entonces, Gregorio había encontrado un pasatiempo, había descubierto que sus patas viscosas se adherían a las paredes y que podía caminar por ellas, incluso podía pasear por el techo. Su hermana había notado eso, pues quedaban las huellas de sus patas. Se le ocurrió entonces que si su hermano quería pasear por las paredes y por el techo, lo más sensato sería quitarle todos los obstáculos que pueda encontrar, los muebles, el escritorio, la cama. En ese momento no tenía quien la ayude en la labor, y como la única en casa era la madre, tuvo que pedírselo a ella. Gregorio se escondió bajo la sábana y las dos mujeres comenzaron la labor. Sin embargo, Gregorio no quería que desalojen sus cosas, no quería sentirse un animal, no quería que le quiten lo último que le deba una apariencia humana a su habitación. Es ahora o nunca, pensó, y salió de debajo de la sábana y se apoyó sobre un cuadro pegando su vientre viscoso al cristal del retrato. Cuando volvió la madre al cuarto, vio al insecto pegado al vidrio y se desmayó por el espanto. Grete intentó auxiliarla y le desabrochó la blusa, mientras amenazaba a Gregorio con la mirada. Gregorio, asustado, se despegó como pudo del vidrio y huyó hacia el comedor y trepó por las paredes y el techo. Pero su nerviosismo lo traicionó, se despegó del techo y cayó pesadamente sobre la mesa. En ese momento llegó el padre del trabajo. Cuando vio la expresión de Grete, lo adivinó todo. Gregorio se ha escapado, dijo ella abrazándose al pecho del padre, mi mamá lo ha visto y se desmayó, pero ya está bien. El padre no quiso escuchar más, tiró la gorra sobre el sofá y empezó a perseguir al insecto. Gregorio huía, pero pronto se dio cuenta que era preferible no huir y dirigirse al cuarto para que su padre vea que él tenía la intención de encerrarse por sí mismo. Pero el padre no entendió y empezó a arrojarle manzanas, una de las cuales se encajó en el caparazón de Gregorio, quien se cruzó con su madre, que corría espantada para detener a su esposo y pedirle llorando que por favor no mate a su hijo. Capítulo 3. A partir de entonces, la relación con Gregorio cambió drásticamente. Todos en casa debieron buscar un empleo, el padre era mensajero, la madre costurera y la hermana encontró trabajo en una tienda. Además tuvieron que despedir a la criada y contrataron una asistenta que venía por unas horas para limpiar la casa. Grete atendía a Gregorio con desdén, le arrojaba la comida y ya no limpiaba su cuarto. Pronto abandonó el cuidado de su hermano y se lo encargaron a la asistenta, quien, a diferencia de todos, no le tenía temor, lo insultaba, le picaba el caparazón con la escoba y ponía todas las cosas de sobra en su cuarto. En poco tiempo Gregorio tenía un estado deplorable, estaba cubierto de polvo, viviendo entre los desechos, con restos de basura y comida adherida a su cuerpo, sin nadie que lo atienda de verdad. Por esos días los padres decidieron recibir inquilinos en casa para tener un ingreso adicional. Acogieron a 3 amigos a los que trataban con demasiada sumisión, ni siquiera se sentaban en su sofá si los inquilinos estaban cerca, pues nunca habían tenido huéspedes en casa y querían tratarlos bien para que no se vayan. Una noche, mientras cenaban, Grete tocó el violín en la cocina, los inquilinos se sintieron conmovidos por la música y le pidieron que toque para ellos y que a cambio le darían una propina. Grete lo hizo, el padre colocó el pentagrama y la muchacha empezó a tocar. Cuando Gregorio oyó la música, se sintió conmovido.
Recordó que soñaba con enviar a su hermana al conservatorio y pensó que la música habría enternecido a todos tanto como a él, así que se atrevió a salir del cuarto y asomarse al comedor. La asistenta había olvidado cerrar la puerta. Uno de los inquilinos vio al insecto pero mantuvo la calma. Señor Sanse, dijo uno de los inquilinos, ¿qué es eso? Y señaló a Gregorio. El padre, espantado por el suceso, en lugar de meter a Gregorio en su cuarto, empujó frenéticamente a los huéspedes al suyo sin darles una explicación. Grete soltó el violín y corrió al cuarto de los huéspedes donde arregló las camas antes que ellos ingresen. Entonces, cansados de tantos empujones, los inquilinos se detuvieron en seco. Señor Samse, debo decirle que me siento ofendido por el trato que se nos ha dado, dijo uno de ellos. Así que nos vamos de su casa sin pagarle ni un centavo, al contrario creo que les voy a pedir una indemnización. Los dos compañeros de asintieron con la cabeza y se encerraron en su cuarto. El padre se dejó caer en el sillón, la madre y la hermana lloraban y Gregorio, por la falta de fuerzas que le ocasionaba el hambre, no podía moverse de regreso a su cuarto. No lograba entender cómo su buena intención se había convertido en una maldición para los demás. Debemos deshacernos de él, gritó la hermana. Yo ya no aguanto más. Esa cosa nos va a matar a todos. Nuestro error ha sido creer que eso es Gregorio, y no lo es. Echémoslo de casa, suficiente tortura es que todos nosotros trabajemos y que aparte debamos encargarnos de ese insecto. Papá. Dijo con un débil chillido y corrió a esconderse detrás de él, ahí viene. Pero Gregorio no iba hacia ella, sino que daba la vuelta para regresar a su encierro. Estaba tan débil que demoró mucho en llegar, pero cuando cruzó el umbral, Grete cerró la puerta violentamente y la aseguró con llave. Toda esa noche Gregorio la pasó despierto, convencido, aún más que su hermana, de que debía morir. Cuando el reloj de la iglesia dio las 3 de la madrugada, Gregorio encogió su cabeza y murió. A la mañana siguiente fue la asistenta la que notó la muerte de Gregorio. Al fin estiró la pata, le dijo a la familia que no le prestó atención, intentó explicarles lo que tenía planeado para el cadáver pero tampoco fue tomada en cuenta, hasta que ella misma arrastró el cadáver con la escoba para que lo vean. Demos gracias a Dios, dijo el padre. En ese momento salieron los inquilinos, quienes pidieron el desayuno y fueron sorprendidos por la asistenta que les mostró el insecto muerto. El padre, enojado, se paró frente a ellos y los botó duramente de su casa. También la criada salió muy enojada pues nadie le tomaba atención a sus planes sobre qué hacer con el insecto. La familia se tomó el día libre de sus trabajos, sacaron sus cuentas y vieron que lo que ganaban entre los tres les alcanzaba para vivir y hasta sobraba un poco para ahorrarlo, así que sintieron un alivio por la carga que se les quitaba con la muerte de Gregorio. Decidieron salir, pasear, como hace meses no lo hacían, y, mientras viajaban en el tranvía, los padres notaron la belleza de Grete, que ya estaba en condiciones de tomar un buen marido. Si has llegado hasta acá y te gustó, te invito a suscribirte y darle like para publicar más videos. No te olvides de escribir por los comentarios cuál quieres que sea el siguiente libro a analizar y te lo traeré en un futuro. Hasta la próxima, lectores.